Hola, hola, muchas gracias por compartir con nosotros una entrevista más a través de nuestras plataformas digitales. Yo soy Gustavo Delgado y este espacio lo hemos denominado En Clave de Sol. Hoy está con nosotros Alex Quiroz, conocido como Sandy, miembro fundador de la banda Trauma, que recientemente estrenó su disco número 7, y así se llama el disco, 7, y vamos a hablar acerca de ello porque vienen más presentaciones y queremos que la gente pues se entere de todo lo que tiene que ver con esta nueva producción de Trauma. Bienvenido, Sandy, ¿cómo está todo? Tavo, muchas gracias a Dios, bien, aquí a tus órdenes, a ver qué querés saber. Recordemos devolvámonos en el tiempo, allá por el 91, inicios de los 90, ¿cómo nace Trauma? Bueno, Trauma nace como muchos de los grupos ticos y a nivel mundial, siendo compañeros de colegio. Adrián González, Ricardo González y Juan Carlos González, los hermanos González, los hijos de Adrián, el chofer de bus de Coronado, conocidísimo. En realidad, el único que fue compañero mío de generación fue Adrián. Ricardo es un año menor y Juan Carlos es 10 años mayor. Entonces Juan Carlos fue el último en incorporarse a la banda dentro de ese formato. También formaba parte de la banda en ese momento Francisco Guadrón, que después fuera el fundador del Labón. Entonces por ahí anda ahí, todos amantes del heavy metal. Pues sí, digamos, yo era como el más rock and rollero viejo, digamos, de los años clasiquero, de los años 70. Y yo era el fan de Deep Purple, el fan de Black Sabbath, el fan de Led Zeppelin, de Jethro Tull, que son las bandas que yo más sigo. Los González eran más Megadeth, más Iron Maiden, más sobre todo Metallica, porque estaba muy de moda. Sí, sobre todo Metallica de los años finales de los 80s. Principios de los 80s. Principios de los 80. Exactamente, principios de Metallica también. Exactamente. Ok, y se juntan y dicen, bueno, hagamos un poquito de música juntos. Nos juntamos en los vacilones, después del cole, salíamos del cole y nos íbamos para la casa de alguno, para la casa de ellos, que se convirtió como el centro de operaciones. Y ahí empezábamos a soñar y empezábamos a pensar en que teníamos que ver cómo hacíamos para comprar instrumentos, porque digamos, yo tenía una guitarra acústica, Frank tenía una guitarra acústica, no había bajo, amplificábamos la voz en el equipo de sonido de la casa, y lo que teníamos de batería era un redoblante y un pedal de bombo. Ah, sí. O sea, era imposible darle al redoblante con el pedal de bombo, porque lo jodíamos. Sí. Pero no, todo. ¿Cómo fue madurando la idea? ¿Cómo fue madurando la idea? Conforme fuimos saliendo del colegio. Porque entonces ya yo me dediqué a trabajar y ya yo sentía la necesidad de comprar una guitarra eléctrica. Y fue ya tenía los recursos. Exactamente. Francisco también hizo lo mismo y compramos 2 guitarras eléctricas y por cierto fue... Perdón, pero como proyecto musical, o me voy a comprar una guitarra, o vamos a comprar equipo para que la banda madure y se profesionalice. Exactamente. Esa era la idea. Okay. Por ejemplo, yo compré una guitarra de marca coreana que se llamaba era una marca Kumham. Me costó 19,000 colones en aquellos años. Te estoy hablando del 90. Híjole. O sea, no era mucha plata, pero sí era plata. Pero era plata. Exactamente. Y la guitarra era tan mala que en lugar de ser Kumham era Kamlung. Era una legítima chancleta, ¿verdad? Pero sí. Ahí sí fue como empezamos. ¿Verdad? Así empezaron. Y ¿cómo fue? Contanos cómo fue ese proceso. O sea, cómo fue creciendo la banda, dándose a conocer, pues sí, produciendo su propia música. Exactamente. Empezamos a componer. No teníamos, vamos a ver, en el panorama no teníamos la idea de hacer covers. Teníamos la idea de componer nuestra propia música. ¿En español o en inglés? En español. Sí, en aquellos años, te hablo de los 90, principios de los 90, no había esa cultura de ahora de que tenés que estudiar inglés para poder trabajar.
Entonces, yo me fui a trabajar en un taller de soldadura saliendo de quinto año. Después me fui a trabajar después saliendo de ahí, me fui a trabajar en una compañía de taxis, en las oficinas, en la cabina de radio, así que todo esto no es para nada extraño para mí. Uh-huh. Entonces, por ahí fue que yo empecé. Entonces empezaron a cantar, a componer en español. En español, exactamente. Ajá. En el 92 exactamente, entramos en una agencia un booking agency que hubo aquí en Costa Rica, que se llamaba Mega Music. Muy bien. Era una empresa que supuestamente te promocionaba a vos como banda y te conseguía chivitos. El asunto es que esa empresa te obligaba a tocar un 70% de covers y un 30% de original. Uh-huh. Nosotros teníamos 5 canciones originales y nada más. Entonces teníamos que empezar a hacer repertorio. A hacer repertorio. Empezar a ver qué queríamos tocar, qué nos sentíamos cómodos tocando y qué podíamos tocar que sonara bien. Y ahí empezamos con esta gente de Mega Music. ¿Cómo les fue? Mal. Mal. Los chivos fueron realmente desastrosos. Y porque aparte de tener nosotros, estar Trauma ahí, habían otro par de bandas pequeñas. Casualmente con una de ellas es que tocamos el próximo miércoles. Con la que tocamos el pasado miércoles. Ajá. Pero también tenían a Inconsciente Colectivo y tenían a Café con Leche y tenían más que todo ellos dos. Entonces tenían otras bandas de covers. En aquel entonces tenían a Zona Púrpura, a Apple Band. Entonces a ellos les daban como más pelota, más bola. Uh-huh. Muy bien. ¿Y la radio? ¿Cuándo llegan a la radio? Llegamos a la radio en el 94. 94-95. Ya previo a eso habíamos logrado grabar en un estudio de San José que se llamaba Marsol. Grabamos ahí el primer tema, grabamos 3 temas. En realidad grabamos un disco completo, pero promocionamos 3 temas en la extinta 97 Universal. Ok, sí, claro. Y nos fue súper, súper bien. Muy bien. ¿Cuáles fueron esas primeras canciones? Los temas fueron en su orden: El Cid. Ajá, lo conozco, sí. Trauma. Uh-huh. Y Si tú no estás aquí, que ese iba con un video bastante bonito, bastante bien hecho, pero compaginó la salida del Si tú no estás aquí con la muerte de Universal y se nos acabó la promoción. Ay. ¿Y cómo siguieron? Aún así continuamos, pero ya el apoyo en la radio se empezó por el tipo de música. Se encapsular en programas solamente. Ya como programación regular. Ajá. No se pudo. Muy bien. Contame, ¿cómo sigue la historia? Te digo que en el año 2000, eso fue... ustedes siguieron tocando nosotros seguimos tocando como si nada hubiera pasado, exactamente. En el año 2000. 95 fue que salió El Cid, que salió Trauma y que en el 96, desgraciadamente para la disquera, que era Marsol, ellos se retrasaron en la salida del disco. El disco como tal sale casi a finales del 96, cuando ya el grupo, entre comillas, se había olvidado radiofónicamente. Si ellos hubieran sacado el disco en la efervescencia de nosotros sonando en radio, hubieran vendido un montón. Pero no fue así. Ellos se atrasaron en la salida y el disco se convierte, para beneficio nuestro, en un disco de culto. Hay mucha gente que lo anda buscando aún y ya no existe. Ya no existe. Pero para ellos en las ventas de ese momento no. Exactamente. ¿Cómo sigue la historia? En el año 98 yo decido, o en el estudio Marsol había una plaza de vendedor de discos y yo entro a trabajar a Marsol como vendedor de discos. Da la casualidad que yo veo la cabina de grabación de estudio. Estaban empezando a probar un sistema nuevo de grabación que estaba entrando al país en el 98, que era el famosísimo Pro Tools. El ingeniero de sonido de Marsol en ese momento era un freelance que trabajaba tanto en Marsol como en otro estudio. En ese otro estudio daba la casualidad de que estaba Rubén Blades y Editus produciendo el disco Tiempos. Ve las vueltas de la vida. Uh-huh. El ingeniero de sonido de Marsol, que era el mismo de ese otro estudio, me dice: Mae San, yo creo que me voy a ir de Marsol. ¿Usted no quiere aprender esto? Yo
encantado de la vida. Entonces yo empecé a aprender lo que era el oficio de zapatero remendón, decía don Ramón. Empecé a aprender cómo grabar. Y esa ha sido mi profesión en los últimos 25 años. Wow, qué bueno. El asunto es que Oscar Marín, que es el multiganador de Grammys de este país como ingeniero, él decide irse de gira con Rubén para Europa 6 meses. Entonces me deja a mí Marsol. Ya yo por lo menos sabía lo que era un cable Canon. Claro, si me decías, póngale un micrófono de condensador, me empezaba a rascar la cabeza porque no sabía cuál era la diferencia entre un condensador y un dinámico. Y ve lo que hace Oscar. Me dice, madre, no, déjese usted el estudio. Habló con los dueños del estudio, él dijo que yo estaba preparado para asumir la responsabilidad, y los dueños del estudio me dicen, bueno, muy bien, su prueba de fuego va a ser el segundo disco de Trauma. Y así fue como empecé a grabar el segundo disco de Trauma, que era el Ciudad Sin Nombre. Muy bien. Y de ahí en adelante empezó la historia de grabar con Marsol. Con Marsol grabamos después el siguiente disco, que era un compilado acústico. Y ya empezaron los conciertos internacionales. Se pudo grabar el concierto de Dio, que se convierte en el 6º disco de la banda, para dar tiempo a que saliera el 7º, que el 7º empezó a componerse en el 2009. Wow. 2009-2010. Pero ustedes se separan, ¿verdad? Sí, el asunto es que terminamos de grabar este álbum 7 que presentamos el pasado miércoles. Se empezó a componer en el 2009 y se empezó a grabar entre el 2010 y el 2011. Ya el estudio de grabación, ya yo no pertenecía a Marsol, sino que el estudio ya era de mi propiedad. Entonces me tuve que pasar de local de Guadalupe a Curridabat, y a principios del 2012 se meten a robar y nos roban todo el equipo. Entre esos, los 2 discos duros donde estaba el disco de Trauma. 2 discos duros, te digo, porque el disco estaba dentro de la computadora y había un disco duro externo que yo usaba para respaldos. Se robaron el respaldo y... Se robaron la computadora y el disquito duro que estaba, entonces no hubo cómo recuperar ese trabajo. Ese golpe fue muy fuerte para la banda y terminamos haciendo un stand-by de prácticamente 10 años, del 2012 al 2022. ¿Por qué deciden volver a reencontrarse? El baterista Ricardo ya no quería nada más con la banda, entonces empecé yo a conversar tanto con Adrián como con Juan Carlos, que estaba bonito. Adrián me dice, José Adrián, mi hijo, está tocando batería, ¿por qué no lo probamos? Y lo probamos y resultó súper competente y súper bien, súper respetuoso de lo que había hecho el tío en los discos anteriores y todo el asunto. Y decidimos matar unos chivillos. Esa era la idea. ¿En qué era eso? ¿2021? 2022. 22, okay. Inmediatamente post pandemia. Ajá. Decidimos matar unos chivillos. Yo empecé ya ahora con esto de redes sociales a hacer consultas de qué pasaría si Trauma llegara a tocar. A la gente le llamó la atención la idea. Y nos juntamos con unos viejos conocidos que era el grupo Sombras de Neón, que con ellos y Mega Music éramos como los conejillos de India de Mega Music. Nos mandaban a bares terribles. Y si la vara funcionaba, después mandaban a Inconsciente Colectivo y a Café con Leche. Nosotros éramos los típicos conejillos de Indias. Y la relación con Sombras siempre fue muy amena dentro de esos principios de los años 90. Cuando nos decidimos juntarnos, yo había hecho una producción de un tema en apoyo a los adolescentes con cáncer, por una situación personal que tuve. Entonces, yo veía que los cánceres de mama tenía su asociación, lucha con cáncer infantil también, los adultos mayores, pero había un segmento de adolescentes con cáncer que nadie veía. Me encontré que había una asociación que se llama Proyecto Daniel, y decidimos hacer una canción tipo metalera, tipo grosera, para apoyar, tratar de apoyar de alguna forma a estos muchachos. Y ahí fue que me encontré otra vez a los Sombras. Y decidimos,
Mae, ¿por qué no se juntan otra vez? ¿Por qué no vuelven a hacer una reunión? Es que Manrique, el bajista, ya no vive aquí en Costa Rica y todos los demás estamos, pero el bajista no. Y conseguimos un bajista que se acopló perfecto en todo aspecto a lo que ellos querían. Y se juntaron y hasta grabaron un tema nuevo. Wow. Por cierto, lo grabaron conmigo. Valga el comercial. Y empezamos en el 2022, hicimos 2 conciertos juntos. En conjunto, sí. Uh-huh. Para recordar viejos tiempos, y ahora el pasado miércoles pues volvimos a juntarnos. Y ahora, ¿cómo llegan el proceso de grabar el disco de nuevo? Porque grabaron el disco 7 de nuevo. Exactamente, lo hicimos completamente de cero. ¿Hay cambios en aquella versión original? Que sí, hay cambios. Habían 2 temas que por ejemplo, uno que era de mi autoría, se lo di a un grupo. De todos modos, esos 2 temas que se sacaron del disco como que no llevaban esa coherencia. Esa línea. Exactamente. Ok. Si quedan 7 temas en el disco 7. 7 temas en el disco 7. ¿Cómo podemos definir el disco como tal? Ahora que usted dice que sí mantiene como una hegemonía. Ok, el disco es conceptual de principio a fin. Es el 7º disco de Trauma. Tiene 7 canciones y cada canción es un pecado capital. Lo enfocamos dentro de los pecados capitales de la Divina Comedia de Dante. Muy bien. Y me comentó que digamos que le bajaron un poquito los decibeles a lo pesado. Al contrario. Lo subieron. Exactamente. La pucha. Exacto. Ahora digamos, si antes Trauma en sus inicios fue considerado un grupo de hard rock, ahora es considerado un grupo de metal. Digamos. De metal. Inclusive hicimos variaciones como para traerlo al sonido actual, que fue, variamos las afinaciones de los instrumentos, los hicimos más bajo, entonces el disco se escucha más denso, es como más oscuro, tomando en cuenta ¿cómo se llama? El concepto de los 7 pecados y los 9 círculos del infierno según Dante y todo el asunto. Entonces, por ahí lo hicimos como más denso el sonido del disco. ¿Cómo podemos escuchar las canciones? ¿Dónde tenemos acceso al disco? Bueno, el disco es una carambada muy, muy, muy vacilona. Resulta ser que hay un empresario que nos va a hacer el disco físico a nivel de CD. Este empresario los manda a hacer a Rusia por cuestiones de precios y demás cosas. El asunto es que ese disco va a tardar 4 meses en llegar. Ok, finales de año. Principios de año, finales de año. Entre noviembre y, entre diciembre. Enero y febrero del año. Ok, muy bien. En ese momento, en febrero, estamos pensando hacer ya el lanzamiento oficial del disco físico. Se va a poder escuchar en plataformas, pero no se va a poder descargar. Ahorita. Sí, a partir, digamos, de esta semana o en el transcurso de este mes de octubre, se va a poder escuchar en plataformas, pero no se va a poder descargar por respeto a este empresario que está invirtiendo en. Muy bien. ¿Y hay una canción como que sea punta de lanza? De hecho, hay una que tiene un lyric video que es el pecado de la gula. ¿Así se llama? Gula, exactamente. Se llama gula. Los nombres los van a encontrar en latín, entonces sería invidia, gula, que se dice y se escribe igual. Superbia, que es la vanidad. Luxuria, ira, que es igual. Asidia, que es pereza. Y avaritia, que es avaricia. Así los conseguimos en las plataformas. Así lo vamos a encontrar seguramente con lyric video en YouTube, más que todo. Muy bien. Ahorita el que encontramos es la gula. La gula ya está. Ya está. Ok, 29 de octubre se presentan en Mundo Loco. 29 de octubre en Mundo Loco, exactamente. Aquí en Montes de Oca. En San Pedro, Montes de Oca, sí. Se come muy bien. Sí. Y vamos a hacerlo en horario familiar de las 3 de la tarde. O sea, literal, ¿verdad? Perfecto, para que la gente vaya. ¿Cómo consigue las entradas ahí mismo en Mundo Loco? Se puede conseguir ahí mismo en Mundo Loco y ya en redes sociales vamos a pasar un simple móvil ya con el afiche oficial para que la gente pues nos acompañe ese día en Mundo Loco. Bueno, pues yo les deseo lo mejor de lo mejor. Gracias, Tauro. Muchos éxitos en todo lo que viene. Qué bueno que la banda se volvió a reunir y estaremos muy atentos a ese disco físico. Gracias, Alex. Sigan a Trauma en las redes sociales también para que estén informados de todas sus presentaciones y agradecerles por habernos escuchado y visto un ratito. Chao.
no te hagas.